de muerte a vida. ¿Qué tal, familia? Estamos nuevamente en nuestro devocional. Sí, nuestro tema es muy interesante, de muerte a vida. Tenemos un concepto muy equivocado de lo que es la muerte. Hace algunos días yo estaba en un funeral, y en la mayor parte de los funerales a donde yo voy, no en todos, pero en muchos de ellos, hay a veces decepción de la gente. Reconozco que tiene que haber tristeza, reconozco que tiene que haber dolor, reconozco que somos seres que va a haber, cuando alguien muere, hay algo en nuestro corazón, hay tristeza, hay desolación, y ahora, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Sin embargo, estando en un funeral, estaba platicando con una persona, incluso era la viuda, y ella me decía, estoy en paz, estoy tranquila, porque sé dónde está mi esposo, porque sé que él no está muerto, porque la Biblia nos enseña, incluso en el libro de Juan capítulo 11, en el versículo 25, dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Pablo decía, ya no vivo yo ahora mismo, ahora Cristo vive en mí. Y podemos encontrar muchos versículos de cómo antes, sin Cristo, vivíamos en muerte, una muerte espiritual. Pero cuando nacemos de nuevo, nacemos para una vida eterna. Y entonces, cuando nosotros morimos físicamente, no morimos, no muere el espíritu. No morimos para dejar de existir. Morimos para vivir en la eternidad. Y esto es algo que me encanta predicar. Pablo recuerden que estamos en su concilio, está él dando un discurso ante el rey Agripa, y su fundamento, su fortaleza de su discurso, tiene que ver precisamente con una de las grandes acusaciones que estaban teniendo sobre Pablo. La gran acusación que hacían los judíos es que Pablo aseveraba que Jesús había resucitado. Acompáñame, vamos a leer versículo 6 del capítulo 26. Dice, ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa de Dios. Dice que Dios le hizo, dice, a nuestros antepasados, o sea, a nuestra generación. Se me está culpando de algo que estaba escrito. Pablo está haciendo una alusión importante, impresionante de decir, o sea, se me acusa de algo que ustedes como judíos saben, porque tenemos promesas de la venida del Mesías, y tenemos promesas de que Jesús, el Mesías, vendría y que nacería y que sería padecido y que incluso sería inmolado. ¿Para qué? Para llevar todos y cada uno de nuestros pecados. Sigue diciendo Pablo en el versículo 7, dice, de hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche, y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, su majestad, ellos, dice, me acusan de tener esta esperanza. ¿Por qué les parece a ustedes increíble a todos que Dios pueda resucitar de los muertos? Pablo está haciendo y está diciendo, o sea, Jesús es Dios. Número 1, Jesús resucitó. Y número 3, nosotros en Cristo hemos resucitado. Antes, en nuestra vida pasada, vivíamos en pecado, y el pecado era la muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. Continuamos con nuestros invitados maravillosos aquí en esta mañana, en este devocional. Luis Oscar, ayer hablábamos de los frutos del testimonio, pero ahora hablamos de la vida eterna y de entender este misterio, ¿no? Que hoy vivimos mucho, y lo vivimos muy ahora en pandemia, ¿no? No entender la muerte. Cuando no entendemos la muerte, no entendemos la eternidad y no entendemos la salvación. Así es. De hecho, el mejor lugar para todo cristiano, después de recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, es esperar, ¿sí?, el día en que estaremos reinando juntamente con Cristo. Pero aquí en la tierra hay algo que sucede. Antes estábamos muertos en el pecado, y ahora estamos vivos. ¿En qué? En la salvación. ¿A través de qué? De su sangre. Ustedes están en una zona que no ha sido fácil. Creo que es una zona
difícil por todo lo que se vive hoy en nuestro país. Sin embargo, cada que platicamos con Mónica y con los dos, siempre me cuentas testimonios impresionantes de cómo, o sea, la Vid Juanita es una congregación donde tú estás tocando verdaderamente huesos duros de roer, personas que tenían una vida tan difícil, que estaban muertos, literal muertos. Nadie les había avisado, dicen por ahí, ¿verdad? No lo sabían. Pero Cristo vino a traer vida eterna. Cuéntanos un poquito. Como dices, Tavo, nuestro entorno es violento, el sur del estado es violento, y llega gente de todo a la iglesia. Varios de los niños, incluso que asisten al campo de verano, sus papás fueron asesinados. Sí. Yo conozco cierta ocasión, yo llevé a una familia en mi camioneta. Así es. Fue un testimonio impresionante cómo les mataron a su hijo. Así es. Y ellos estaban viviendo en el lugar, en la zona, y veo yo una paz. Glorificando a Dios. Diciendo que Dios es bueno. Y diciendo que Dios es bueno. Y eso solo lo puede hacer Dios. Wow. Eso solo. Y los niños que van, o sea, ¿cómo lo viven, Mónica? O sea, ¿qué les enseñas? O ¿cómo están viviendo ustedes todo esto a través de las enseñanzas y de todo lo que ustedes están haciendo? Claro que sí. Les hablamos acerca del amor de Jesús. Enseñamos que Jesús nos da vida eterna, que Jesús nos ama, que Jesús nos ha perdonado. Y a través de la enseñanza hacia los niños luego invitan a sus papás y los llevan a la iglesia. Entonces podemos ver familias restauradas, familias que han pasado de muerte a vida. Literal, de muerte a vida, con situaciones de extrema violencia, como el testimonio que tú mencionabas. El testimonio de ellos es increíble, porque son de nuestros gente más allegada, que es son servidores, son todólogos. Ellos ahí son todólogos. Les duele, tú mencionabas al inicio, hay dolor por la ausencia del hijo, pero están conscientes de quién es Dios en sus vidas, están conscientes de que Dios restaura, están conscientes de que ellos mismos han pasado de muerte a vida, porque aún ellos, antes de conocerle, estaban muertos. Sí. Como dices tú, no les habían avisado, pero estaban muertos. Lo que sucede, y para ir terminando este bloque, es que muchos de nosotros, incluso hay cristianos muertos, que no vivimos la vida eterna, porque la vida eterna no es cuando nos vamos a la presencia de Dios. La vida eterna comienza en el momento en que usted y yo recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Ahí empieza nuestra eternidad. Sí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay una diferencia, hay una marca, hay una transformación, hay algo nuevo que marca en nuestra vida lo que Cristo ha hecho en nosotros, y entonces la gente puede percibir vida en nosotros. ¿Conoce gente que medio vive? Sí, la gente que medio vive es la gente que medio disfruta, la gente que medio hace, la gente que medio sirve, la gente que medio es feliz, la gente que es medio mediocre. La vida eterna, la vida cristiana, sí, es una vida en victoria, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy es su día. Levántese en victoria, pase lo que pase, adversidades, como hoy platicábamos con los muchachos. Usted puede imaginar el corazón de unos padres a donde su hijo fue asesinado por personas conocidas a ellos, y que puedan seguir sirviendo, disfrutando, levantándose cada mañana y decir, Dios es bueno. Que el día de hoy usted pueda tener una vida que pueda manifestar a los que le vean que Cristo está vivo en usted. Que tenga un excelente día. Dios les bendiga.